Hoy analizaremos la ley del impuesto al valor agregado en su capítulo primero, que son las disposiciones generales. En el artículo primero se establece que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Son enajenar bienes, prestar servicios, otorgar el uso o goce temporal y la importación de bienes o servicios. Estas son las 4 actividades o los 4 actos que están sujetos al pago del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la tasa que le corresponde a estos actos? Seguimos en el artículo segundo y dice que se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16% y que el importe del impuesto al valor agregado no se considera que forma parte de dichos valores. Es decir, si nosotros adquirimos algo, debemos considerar como parte del costo solamente el valor del bien. El resto es impuesto. ¿Cómo se traslada el impuesto? Este impuesto se traslada en forma expresa y por separada. Esto significa que cuando se expida un comprobante fiscal, el IVA debe estar perfectamente identificado dentro de esa factura. ¿Dónde se paga el impuesto? El impuesto recaudado se paga en las oficinas que autorice el Servicio de Administración Tributaria y se calcula al sacar la diferencia entre el impuesto a cargo y el que le hubieran trasladado o el que hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, obviamente siempre que sean acreditables en los términos de esta ley. En el artículo segundo determina cuáles son los actos o actividades que están sujetos a la tasa del 0%. Y empezamos con enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Por lo tanto, entonces van a pagar 0% si se adquiere una vaca, si se adquieren gallinas, si se adquieren pavos o si se adquiere incluso un caballo. Es tasa 0 y es tasa 16 cuando se adquiere un cachorro, un gato o cualquier otra especie animal que pueda considerarse como mascota. Ellos pagan el 16%. También es tasa 0 las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal. Es decir, entonces los medicamentos es tasa 0 y cualquier cosa que nosotros adquiramos y que se considere alimento también es tasa 0. Para esto hay algunas excepciones, es decir, no son tasa 0, sino tasa 16. Y esas excepciones son las bebidas distintas de la leche, aunque pudieran parecer alimentos, pero por su alto contenido calórico, estas bebidas no se consideran tasa 0, sino tasa 16. Igual también es tasa 16 los jarabes o concentrados que sirven para preparar refrescos. Y los vemos acá a estos ejemplos. Otras excepciones a la tasa 0, aun cuando sean alimentos, pero que son tasa 16, es el caviar, el salmón ahumado y las angulas. Obviamente, recuerden ustedes que el impuesto al valor agregado lo que grava es al consumo y estos artículos son considerados como artículos de lujo. También es tasa 16 y no tasa 0 los saborizantes, los microencapsulados y los aditivos alimenticios. Son tasa 16. Igualmente, tenemos como excepciones los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizados como mascotas en el hogar. Recuerden ustedes que si yo compro un cachorro es tasa 16. Por lo tanto, el alimento que consume cada uno de estos cachorros, cada una de estas mascotas, también es tasa 16. Continuamos ahora con la tasa 0. Es tasa 0 el hielo y el agua no gaseosa ni compuesta. Más adelante, en otras sesiones, vamos a ver las excepciones que hay en cuanto al agua, porque para que sea tasa 0 es necesario que su presentación sea en recipientes de más de 10 litros. Si es de menos de 10 litros, el agua sí genera IVA. También es tasa 0 los tractores que sirven para accionar implementos agrícolas.
También es tasa cero los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas y los fungicidas, así como los invernaderos hidropónicos. Continuamos con tasa cero. No estamos viendo todos. Más adelante en sesiones vamos a analizar todos los elementos que se consideran tasa cero. Ahorita estoy considerando únicamente los más comunes. En este caso, la fracción segunda se refiere a la prestación de servicios independientes y dice que es tasa cero los servicios, es decir, los honorarios que se cobren cuando sean prestados directamente a los agricultores y a los ganaderos. Cuando el trabajo se realice para alguno de estas personas, es tasa cero. ¿Ok? Pues con esto concluimos la sesión de hoy. Espero que quede claro y en la sesión presencial analizaremos dudas. Muchas gracias.